con él la idea de que a partir de la gran crisis que ocurrió a partir del año 2007-2008, se produjo un cambio en el proceso de globalización. El proceso de globalización que estamos viviendo puede definirse básicamente por una profundización de las relaciones económicas transnacionales a través de los flujos libres de capital. El rasgo distintivo de esta globalización que estamos viviendo, hubo antes otras globalizaciones, es la liberalización de los flujos de capital. ¿Qué significa la posibilidad de que cualquier propietario del capital pueda libremente hacerlo circular en el mundo en función de las mejores opciones de inversión que se le ofrezcan en cualquier país? En el periodo previo a esta etapa de globalización, la globalización tenía una regulación de los flujos internacionales de capital. Solo se admitían los flujos que tuvieran por finalidad cancelar los saldos deudores o acreedores que resultaran por la transacción de bienes y servicios. Ese control implicaba que los capitales no podían trasladarse a otro país si no era para saldar lo que se denominan las cuentas corrientes, es decir, las cuentas nacionales que se refieren a lo que el país vende y lo que el país compra. Eso comienza a cambiar a mediados de la década de los 70 y comienza un periodo en donde los capitales progresivamente adquieren la posibilidad de desplazarse casi sin restricciones. Este rasgo de la última globalización se caracterizó por un proceso de desregulación de las normas que controlaban el comportamiento de los capitales, con un proceso paralelo de redefinición de las normas que controlaban los flujos internacionales de capital, pero de carácter internacional. Sin embargo, esta regulación internacional fue débil y con retraso frente a las transacciones internacionales de capital, a los flujos internacionales de capital. Y ese fue uno de los motivos, muchos interpretan que fue el motivo principal, de que se produjera la crisis del 2007 y 2008. La reacción, desde el punto de vista de la definición de políticas para tratar de evitar de que la crisis se profundizara, implicó una modificación del carácter de la globalización que vivimos. Esa modificación significó que buena parte de la capacidad de decisión nacional sobre el comportamiento de los flujos de capital se transfiriera a instancias internacionales de decisión. Es decir, si la globalización fue un proceso de transnacionalización de los capitales, la gran recesión, lo que se denomina la gran recesión, la crisis del 2007-2008, significó un proceso de intensificación de la transnacionalización de la política. Los estados generaron nuevos espacios de negociación, el denominado Grupo de los 20, que sustituyó al Grupo de los 7, y comenzaron a generar un proceso de solución de los problemas que había implicado la liberalización de la cuenta de capital, la liberalización de los flujos internacionales de capital. Y lo hicieron en la forma de un acuerdo informal. El Grupo de los 20 no es una organización internacional, es una organización intergubernamental que
define un programa de acción para enfrentar los resultados de la Gran Depresión. ¿Qué significa esto respecto de las características que había señalado Jaime sobre el rediseño de las relaciones entre el capital y el trabajo? Que, y yo estoy de acuerdo con él, implica una ofensiva en contra del trabajo que no ha puesto en tela de juicio la vigencia del neoliberalismo y que, sin embargo, en los países que tuvieron la fortuna de padecerlo, están terminando con el estado de bienestar, fundamentalmente los países de Europa Occidental. La transnacionalización de la política significa la pérdida de la capacidad democrática de control de la vida económica. No solamente es una oposición desnuda de clase contra clase, es una modificación del funcionamiento político de los estados democráticos constitucionales. ¿Por qué? Porque si había algún ascendiente sobre los modos de regulación y de supervisión del comportamiento de los capitales y de los flujos internacionales de capital a través de los parlamentos y el control que se hacía de las definiciones de lo que el Poder Ejecutivo, los jefes de Estado y de Gobierno hacían antes, esa capacidad de vigilancia y control democrático por parte de los ciudadanos se está erosionando y perdiendo. Cada vez más las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno discuten cuáles son los modos de enfrentar los problemas con los que el capitalismo se encuentra en su proceso de transformación global. Eso significa que no solamente hay un debilitamiento de la capacidad de resistencia, oposición y generación de alternativas, a pesar, y también coincido con Jaime en este punto, de las oposiciones, de las resistencias que se hacen, y no solamente en América Latina, también en los países desarrollados y en otras partes de los países en vías de desarrollo hay resistencia a este proceso de profundización de la globalización. Sino que la capacidad política que se engendra a nivel internacional a través de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno convalida el proceso de transnacionalización del capital. Si antes del 2007-2008 había alguna esperanza en que desde el punto de vista de la gestión de los estados nacionales, de la regulación y supervisión de las autoridades nacionales, de los poderes de los estados democráticos, hubiera algún control, eso se va erosionando y se va perdiendo. Junto entonces al repliegue de la clase obrera, y no solamente de la clase obrera, sino de los sectores populares más desfavorecidos, se agrega una pérdida de eficacia de las sociedades nacionales construidas como estados democráticos populares. En ese sentido, la situación es doblemente grave. Retroceso en el conflicto en términos de clase y retroceso en términos de las capacidades que, al menos formalmente, los estados democráticos tienen de controlar la vida económica. En definitiva, retroceso de la vida política y de la vida social frente a los imperativos de la vida económica del mercado capitalista. Esa es la situación general del proceso de globalización. Entendía yo que teníamos que considerar las modificaciones que se dan en las relaciones de poder a nivel de la sociedad internacional. El fracaso de la ALCA implicó, como señaló Jaime, nuevamente me apoyo en su exposición, una modificación de la estrategia por parte de Estados Unidos de imponer los objetivos que pretendió a través
Talca, método que fracasó. Hay, sin embargo, un proceso que engloba esta transformación del comportamiento de Estados Unidos respecto de América Latina. Y es, como punto de partida, el fracaso de la Ronda Doha para el desarrollo de la Organización Mundial del Comercio. Cuando Estados Unidos no logra imponer las normas y la reglamentación del comportamiento del comercio a través de la Ronda Doha de desarrollo de la Organización Mundial del Comercio, cambia su criterio de lograr sus objetivos de imponer la normatividad para el comportamiento económico a nivel global. Y lo hace a través de lo que una compañera el día de antier llamaba los mega acuerdos entre hemisferios. Los mega acuerdos que Estados Unidos propone con el Pacífico, el TTP, el acuerdo transpacífico, y el acuerdo transatlántico, el Tratado de Comercio e Inversión Transatlántico, que son dos procesos que nacen en 2013, pero cuyas propuestas iniciales se originan, bueno, hay anteriores, pero en todo caso se profundiza esta estrategia después del fracaso, inmediatamente después de la toma de conciencia del fracaso de la Ronda Doha en el año 2007. El tratado, estos dos tratados, en donde Estados Unidos jugaría el papel de una bisagra, firmando un gran tratado de libre comercio con varios países de Asia y por el otro lado un gran tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es un proceso que está en marcha. Las negociaciones se iniciaron en el caso de la Unión Europea a principios del 2013 y se pretende que concluyan a fines del 2014 o en el 2015. De lograrse este acuerdo, las transformaciones en las relaciones económicas entre Estados Unidos y la Unión Europea serían de una enorme profundidad. Y serían de una enorme profundidad no tanto en términos de la protección comercial, en el sentido de aranceles aduaneros, sino en el sentido de una protección no arancelaria. Fundamentalmente, la protección no arancelaria consiste en trabas impuestas por cuotas de importación a los bienes. Pero en realidad hay otro elemento que ha adquirido fundamental importancia y que son las normas de definición de las condiciones de producción y de comercialización. La normatividad y la reglamentación se transforman entonces en el elemento más importante de la negociación del Tratado de Comercio e Inversión Transatlántica. Es decir, lo que están Estados Unidos y la Unión Europea tratando de hacer es ponerse de acuerdo sobre cómo normar y cómo supervisar las condiciones de producción y comercialización de bienes y también y fundamentalmente de servicios. Este propósito, que aparece como un propósito central, formulado así en un documento del Parlamento Europeo, que el problema de la normatividad es el problema central a resolver en las negociaciones que tiene la Comisión Europea y los representantes en la negociación de Estados Unidos, es importante no solamente por el acuerdo que eventualmente puedan lograr la Unión Europea y Estados Unidos. Es importante fundamentalmente porque la capacidad que tienen Estados Unidos y la Unión Europea a través de este eventual Tratado de Libre Comercio
les daría una capacidad de negociación multilateral que terminaría imponiendo las decisiones logradas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre las negociaciones multilaterales. Es decir, lo que Estados Unidos y la Unión Europea están buscando es superar la debilidad con la que enfrentaron al resto de los países en el mundo, pero, sin embargo, tuvieron la capacidad de hacer fracasar la ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio. Frente a este fracaso, plantean el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si lo logran, van a definir un conjunto de normas y reglamentos con los cuales van a volver a las negociaciones multilaterales con una capacidad común para imponer estos criterios. Son muy importantes los criterios. Entre ellos, y desde el punto de vista de la importancia de los trabajadores, estos criterios definen, en contra de la movilidad del capital, la inmovilidad del trabajo. Los trabajadores no podrían transitar internacionalmente sino sobre la base del otorgamiento de los pasaportes que hace falta para poder trasladarse a otro país en condiciones de turista o en condiciones de trabajador. Las condiciones laborales, entonces, estarían condicionadas por una fijación nacional de los trabajadores. Eso, para el caso de Norteamérica, es fundamental. Como ustedes saben, el problema de la migración en condiciones legales hacia Estados Unidos es fuertemente resistida como condición de la operación ventajosa del capital, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de México. Y lo mismo ocurre en el caso de la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, las restricciones a la movilización internacional, a la movilidad internacional de los trabajadores desde África y desde Asia y también desde América Latina, aunque ahora menos, son restricciones que se van a mantener como parte del Tratado de Libre Comercio transatlántico. Eso significa que a través de esta condición de inmovilidad de la fuerza de trabajo se fortalece el proceso de pérdida de capacidad de participación política de los trabajadores como ciudadanos a nivel de los estados nacionales. Quiero llamar la atención sobre algo sobre lo cual seguramente Alejandro nos va a decir con extensión, que es el problema de la secrecía de las negociaciones. No solamente hay un proceso de intergubernamentalidad de las negociaciones internacionales, hay también una premeditada decisión política de ocultar el contenido de las negociaciones. Y eso significa restarle a los trabajadores y a la ciudadanía en general la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisión política a nivel internacional, que me parece relevante como un elemento más de este proceso de pérdida de capacidad democrática de los ciudadanos. Bueno, yo creo que hasta ahí y les agradezco la atención.